Países desarrollados y países subdesarrollados. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero pedirles que se imaginen esto. Despiertan en una mañana cualquiera, van al médico y la consulta es completamente gratuita y de calidad. En su escuela tienen laboratorios modernos, computadoras e internet de la más alta velocidad. Cuando su familia necesita trabajo, hay empleos disponibles con salarios justos y las calles de su ciudad están todas pavimentadas, limpias y seguras. ¿Se lo imaginaron? Bien, jóvenes, esa realidad existe, pero no para todos los países del mundo. Y entender por qué existe para algunos y no para otros es exactamente lo que vamos a ver hoy en este video. El tema de nuestro video de hoy es los países desarrollados y los países subdesarrollados. Sé que a primera vista puede sonar como algo lejano, pero les aseguro que al terminar este video van a ver a su comunidad, a su país y el mundo con ojos diferentes. Para empezar, quiero explicarles por qué este tema es parte de las ciencias sociales. Esta área del conocimiento estudia los diferentes problemas que existen en la sociedad humana. Y uno de los problemas más grandes que existe en el mundo es la desigualdad. Hay países con mucha riqueza y países con mucha pobreza. Para analizar esa desigualdad, las ciencias sociales hacen una diferenciación entre países ricos y países pobres, también llamados países desarrollados y países en desarrollo. Ahora bien, es importante que entiendan que cuando hablamos de desarrollo o subdesarrollo, no estamos hablando únicamente de dinero. Estamos hablando de algo mucho más amplio, del nivel de vida de la gente, de la educación, de la salud, del acceso a la tecnología, de la cultura, de la política. Es decir, cuando decimos que un país está desarrollado o no, estamos hablando de cómo vive su población en todos esos aspectos. Y aquí les hago una pregunta para reflexionar. ¿Creen que México es un país desarrollado o en desarrollo? Guarden esa pregunta en su memoria porque al final del video van a poder responderla con argumentos sólidos. Antes de hablar de países ricos y pobres, necesito que entiendan dos conceptos clave, porque mucha gente los confunde y son distintos. El primero es el crecimiento económico. En términos sencillos, el crecimiento económico es el aumento del valor de todo lo que produce un país en bienes y servicios de un año a otro. Si este año México produce más automóviles, más aguacate, más acero, más servicios médicos que el año pasado, entonces hubo crecimiento económico. Este dato se mide con un indicador llamado PIB, que significa Producto Interno Bruto. Y es así básicamente la suma de todo lo que produce un país durante un año. El segundo concepto es el desarrollo económico, que es algo más profundo. No se trata solo de producir más, sino de mejorar la vida de las personas de manera permanente y estructural. El desarrollo económico busca que haya más empleo, que los salarios mejoren, que la educación sea accesible,
que la salud llegue a todos, que la tecnología avance. Es un proceso de largo plazo que transforma la calidad de vida de una sociedad. ¿Y cuál es la diferencia práctica entre los dos? Piénselo así. Imaginen que una empresa en su municipio empieza a producir más y a ganar más dinero. Eso sería crecimiento económico. Pero si ese dinero extra no se traduce en mejores salarios para sus trabajadores, en más empleos para la comunidad, en mejores caminos o escuelas para la región, entonces hay crecimiento, pero no desarrollo. Lo importante aquí es entender que en los países ricos o desarrollados, el crecimiento económico y el desarrollo económico coexisten. Uno alimenta al otro. En países pobres, en cambio, muchas veces hay algo de crecimiento, pero ese crecimiento no se convierte en desarrollo real para la mayoría de su población. Y eso genera las grandes desigualdades que vemos en el mundo. ¿Cómo es una sociedad con buena calidad de vida? Continuando con nuestro video, quiero hablarles de lo que implica tener una buena calidad de vida en términos económicos y sociales, porque eso nos va a ayudar a entender mejor la diferencia entre países ricos y pobres. Una sociedad con buena calidad de vida se caracteriza por tener un alto nivel de consumo, es decir, su población puede comprar lo que necesita sin mayores dificultades. Tiene acceso a empleos dignos, con salarios justos que les permiten a las familias cubrir sus necesidades básicas y un poco más. Estas son características propias de los países desarrollados o ricos. En contraste, en los países pobres o en desarrollo, tanto el crecimiento como el desarrollo económico muestran indicadores de poca productividad, procesos lentos y problemáticas constantes que no les permiten alcanzar cierto nivel de riqueza. Y eso se refleja directamente en la vida de la gente. Familias con dificultades para comer bien, para acceder al médico, para que sus hijos terminen la escuela. Ahora, déjenme preguntarles algo, y quiero que lo piensen. ¿Cuántas personas conocen en su comunidad que trabajan muchas horas al día y aún así no les alcanza para cubrir todo lo que necesitan? Eso no es falta de esfuerzo de esas personas. Eso es un síntoma de las condiciones estructurales del país en el que viven. Y entender eso es fundamental para las ciencias sociales. Bien, jóvenes, ahora vamos al corazón del video. Vamos a ver en detalle qué características tienen los países ricos y qué características tienen los países pobres, porque estas diferencias son la base de todo lo que vamos a aprender hoy. Los países ricos o desarrollados presentan las siguientes características. En primer lugar, mayor productividad, lo que significa que producen más y mejor con los recursos que tienen. En segundo lugar, tienen capital humano de alto nivel, es decir, su población cuenta con una educación avanzada. En tercer lugar, su mano de obra es calificada, lo que significa que sus trabajadores tienen conocimientos y habilidades especializadas. Además, tienen mayor inversión tanto del gobierno como del sector privado, mayor cobertura del sector salud para su población y una calidad de vida superior en general. A esto se suma una tecnología avanzada y en constante sofisticación.
un fuerte apoyo económico a la investigación científica, niveles bajos de crecimiento demográfico, baja mortalidad, bajos niveles de corrupción, mayor número de fuentes de empleo y salarios dignos para sus trabajadores. ¿Ven cómo todos esos factores están conectados? Si hay buena educación, los trabajadores están mejor preparados. Si los trabajadores están mejor preparados, las empresas producen más y mejor. Si producen más, hay más dinero, más inversión, más empleo, mejores salarios. Y si hay mejores salarios, la gente puede acceder a mejor salud, mejor vivienda, mejor educación para sus hijos. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo de manera positiva. Ahora veamos el otro lado. Los países pobres o en desarrollo enfrentan problemas de inflación severos y constantes. Y cuando digo inflación me refiero a que los precios suben continuamente y el dinero alcanza cada vez menos. Altos niveles de pobreza y marginación, desempleo generalizado, bajo nivel salarial, escolaridad mínima entre su población, baja cobertura de salud, empleos básicos que no permiten crecer profesionalmente y falta de infraestructura de comunicación, lo que significa carreteras deficientes, internet limitado, transporte precario. Como pueden ver, estos factores también se retroalimentan, pero de manera negativa. Si hay poca educación, hay poco empleo calificado. Si hay poco empleo calificado, los salarios son bajos. Si los salarios son bajos, la gente no puede pagar una buena educación para sus hijos. Y el ciclo se repite generación tras generación. A este tipo de ciclo le llamamos una trampa de pobreza. Y es uno de los grandes desafíos que enfrentan los países en desarrollo. Continuemos. Los países desarrollados y los poco desarrollados guardan una relación muy estrecha con los procesos de modernización e industrialización que se manifiestan en aspectos económicos, sociales, culturales e ideológicos. Un país desarrollado es aquel que posee una economía fuerte, estable e industrializada, en la que sus beneficios se ven reflejados en altos estándares de bienestar para su población. Los países desarrollados no solo producen materias primas, sino que las transforman. Fabrican automóviles, aviones, computadoras, medicamentos, tecnología. Esa capacidad de transformar y agregar valor a los recursos es lo que genera más riqueza. Un país en desarrollo, en cambio, es aquel que no logra sostener una economía firme que le permita garantizar a su población una condición de vida deseable. Muchos países en desarrollo exportan principalmente materias primas, como petróleo, minerales o productos agrícolas, sin transformarlos, y eso les genera menos ingresos que si los transformaran en productos elaborados. Veamos las características más concretas. Los países desarrollados tienen bajas tasas de pobreza, bajo nivel de desempleo, expectativa de vida alta, lo que significa que su gente vive más años y con mejor salud, desarrollo humano alto en áreas como educación, arte y cultura, monedas fuertes y estables, altos activos financieros. Son grandes exportadores de productos manufacturados, cuentan con tecnología moderna y tienen un alto grado de comercialización a nivel internacional. Por otra parte, los países en desarrollo presentan inflación severa y constante.
altos niveles de pobreza y marginación, desempleo, bajos salarios, escolaridad mínima, baja cobertura de salud, fuentes básicas de empleo y falta de infraestructura de comunicación. Ahora bien, ¿quiénes son actualmente los países desarrollados? En el contexto de hoy, se consideran países desarrollados Estados Unidos, Alemania, Japón, Holanda, Suecia, España, Islandia, Corea del Sur, Finlandia, entre otros. Y entre los países en desarrollo encontramos a México, Brasil, Chile, Uruguay, Ghana y Camerún, por mencionar algunos. Y aquí les comparto un dato curioso que me parece impresionante. Corea del Sur, en la década de 1960, era un país más pobre que muchos países de América Latina y África. Tenía una economía devastada, poca industria y altos niveles de pobreza. Hoy, apenas 6 décadas después, es considerado un país desarrollado, con empresas tecnológicas reconocidas mundialmente. ¿Qué cambió? Una apuesta fuerte y sostenida por la educación, la industria y la investigación. Eso nos demuestra que el desarrollo no es un destino fijo, sino un proceso que se puede construir. Llegamos ahora al último y quizás más importante de los conceptos de hoy, el sistema mundo. Quiero que presten atención a esta parte porque es lo que nos va a explicar por qué el mundo está organizado como lo conocemos. El sistema mundo se define como una zona espacio-temporal que atraviesa múltiples unidades políticas y culturales, que representa la zona integrada de actividad e instituciones que obedecen a ciertas reglas sistémicas. En palabras más sencillas, es una teoría que nos dice que todos los países del mundo están conectados dentro de un mismo sistema económico global, pero no en condiciones de igualdad. Algunos países tienen ventajas históricas que los colocan en una posición de poder y otros tienen desventajas históricas que los mantienen en una posición de dependencia. Esta teoría fue desarrollada por un sociólogo llamado Immanuel Maurice Wallerstein y plantea que el sistema mundo surgió durante el siglo XVI, cuando países europeos como España, Inglaterra y Francia comenzaron a conquistar y colonizar territorios en América, África y Asia. Durante esa época, los países colonizadores extrajeron de manera desmedida los recursos naturales de esas tierras: oro, plata, madera, especias y también trabajo humano a través de la esclavitud. Todo ese flujo de riqueza hacia Europa generó una acumulación de capital enorme que les permitió industrializarse, modernizarse y desarrollarse mucho más rápido que los países colonizados. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿México fue colonia de algún país europeo? Sí, lo fue. Fue colonia de España durante 300 años. Durante ese tiempo, el oro y la plata de nuestras minas cruzaron el océano hacia Europa. Nuestros recursos naturales, nuestra mano de obra, nuestra riqueza fueron utilizados para enriquecer a otro país. ¿No creen que eso dejó consecuencias en el tipo de país que somos hoy? La teoría del sistema mundo nos dice que sí, y que entender eso es fundamental para no culpar simplemente a los países pobres de su propia pobreza. A finales del siglo XIX
esta situación generó diversos movimientos sociales en países de Europa, con protestas en contra del sistema de explotación capitalista, lo que eventualmente dio lugar a grandes debates sobre la justicia económica y social que todavía hoy siguen siendo relevantes. Wallerstein propuso que dentro de este sistema mundo, los países se dividen en tres grupos. El centro, formado por los países ricos que concentran el capital, la tecnología y el poder. La periferia, formada por los países pobres que proveen materias primas y mano de obra barata. Y la semiperiferia, formada por países intermedios como México, que tienen características de ambos grupos. Producen algo de manufactura e industria, pero siguen dependiendo en parte de los países del centro. ¿Qué tiene que ver esto con su vida? Sin seguro social accesible, sin universidad cerca, con salarios mínimos que no cubren necesidades básicas, eso es subdesarrollo en tu comunidad. Estar en la preparatoria es construir uno de los factores más importantes para el desarrollo del país. Ahora, datos del INEGI. 36.3% de mexicanos en pobreza, que son 46.8 millones de personas. Pero el acceso a educación media superior ha aumentado gracias a programas como la beca Benito Juárez. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y quiero cerrar con algunas ideas que espero que se lleven. Aprendimos que el mundo está dividido entre países desarrollados y países en desarrollo, y que esa diferencia no es casualidad ni resultado de que unos países trabajen más que otros. Es el resultado de siglos de historia, de procesos, de industrialización, de políticas económicas, de colonización y de un sistema global que no siempre ha sido justo para todos. Vimos que el crecimiento económico y el desarrollo económico son conceptos distintos pero complementarios, que los países ricos se caracterizan por educación de calidad, tecnología avanzada, empleos dignos, baja corrupción y alta productividad, que los países en desarrollo enfrentan pobreza, desempleo, inflación y falta de infraestructura. Y aprendimos que la teoría del sistema mundo nos da una explicación histórica y estructural de por qué el mundo está organizado de esta manera. Ahora sí, jóvenes, volvamos a la pregunta del principio. ¿México es un país desarrollado o en desarrollo? Ya con todo lo que vimos, pueden responder con argumentos. México es un país en desarrollo. Tiene una economía importante y recursos enormes, pero todavía enfrenta desigualdades profundas en educación, salud, empleo y distribución de la riqueza, que lo alejan del grupo de países plenamente desarrollados. También aprendimos que el desarrollo es posible, que países que estaban en situaciones muy difíciles lograron transformarse, y que una de las claves más poderosas de ese cambio es el capital humano, la educación, la preparación, el conocimiento de las personas. Por eso quiero cerrar diciéndoles esto. Cada día que ustedes asisten a la escuela, cada tarea que hacen, cada concepto que aprenden, están construyendo algo valioso, no solo para ustedes, sino para su familia, para su comunidad, para su país. El desarrollo de México no va a venir de afuera, va a venir de jóvenes como ustedes, que entienden el mundo, que piensan críticamente y que están dispuestos a transformarlo. Los dejo con esta frase. No podemos cambiar lo que no entendemos y no podemos entender lo que no nos atrevemos a cuestionar. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.
Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan.